Señoras y señores, iniciamos debate abierto dominical, ya cerrando el octavo mes del año 2020. ¿Qué le parece, don Danilo Toro, que está con nosotros en el día de hoy? Ya 2020 está en cuidados intensivos, ¿no es así? Ya entró en la fase, de declive de... Y mejor que se vaya rápido. Sí, este ha sido un año muy difícil y ya estamos en el tercer trimestre. Vamos hacia el rumbo al tercer trimestre y con el mes de septiembre para el hemisferio norte comienza el otoño, para nosotros que estamos en medio del planeta comienzan los preparativos de lo que sería el cierre del año. Acuérdate que septiembre, octubre, lo que tradicionalmente ocurre es que las tiendas comienzan a llenarse para hacer la venta más importante del año, que para algunos renglones es hasta una cuarta parte de todo lo que se vende en un año. Pero que este año, el año de pandemia, ni cerca Nada de lo que ha ocurrido o de lo que ocurre tradicionalmente en el país. Y aquí van a tener que vaciarse, no llenarse, porque toda la mercancía que había cuando esto en marzo se paralizó, ahí está. Ahí está intacta. Y hay que ver en qué situación se encuentra por la humedad y todo lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que más se ha hecho este año 2020? En broma y en serio, lavarnos las manos. Porque ahora nos hemos pasado todo el año en esto. Y tenemos que seguir ya esto, que sea una costumbre, una tradición, porque, señores, esto llegó para quedarse. Y vamos a tener que seguir usando mascarilla, vamos a tener que seguir lavándonos las manos, vamos a tener que seguir guardando distancia, porque la vacuna, señoras y señores, todavía no está lista y hay que ver cuándo va a llegar a Panamá, porque una cosa es que ya esté lista y otra cosa es que empecemos a vacunar a la gente en Panamá. Y para eso tenemos precisamente a nuestro primer invitado en el día de hoy, a don Eduardo Ortega, que es vicepresidente y director de investigación clínica de GSK, GlaxoSmithKline. SmithKline. Y también a partir de enero próximo deja ese rol para convertirse en el nuevo director de Senacit. Así que bienvenido, doctor, un orgullo para nosotros conversar con usted, un profesional de la medicina a nivel mundial. Y nos gustaría saber la primera pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cuándo cree usted que tendremos la primera dosis de vacuna aquí en Panamá? Bienvenido. Gracias por la invitación, Álvaro. Yo soy optimista. Yo creo que vamos a tener más de una vacuna para finales de este año, principios del próximo año. Sin embargo, la próxima semana vamos a tener muy probablemente vacunas para iniciar estudios de investigación. Así que las primeras vacunas para participar en estudios llegan la primera semana. Las primeras vacunas para grupos prioritarios, porque no es posible preparar vacunas para 7.000 millones de habitantes de una vez, van a llegar muy probablemente finales del año, principios del próximo año. Y creo que vamos a tener más de una, Álvaro. Creo que es una excelente noticia, porque hay varias plataformas y algunas de esas plataformas van a ser para algunos grupos poblacionales. Vamos a tener vacunas de primera generación, que son las más rápidas, porque las tecnologías les permiten ir más rápido. Y vamos a tener vacunas de segunda generación, muy probablemente a mediados del próximo año, que son otras tecnologías que no van tan rápido, pero que son plataformas muy establecidas. Se hizo un llamado, doctor, a través de los medios y de las redes para reclutar voluntarios precisamente para esta jornada de investigación que se está realizando. ¿Qué cantidad de panameños y entre qué edades participaron? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Bueno, fue relativamente fácil, diría yo, Álvaro, y creo que eso es estimulante porque demuestra que la sociedad panameña se preocupa y se interesa por ayudar a desarrollar una vacuna. Más de 4.000 personas respondieron, diferentes edades. Este es un estudio que requiere que la persona sea mayor de edad, desde los 18 años hacia arriba. La mayoría de las personas que se voluntariaron están entre 18 y 60, pero también se requieren personas de más de 60 años de edad. Pero creo que es muy buena noticia que los panameños se interesen y creo que esto es en respuesta a que la sociedad panameña reconoce a las vacunas como un bien social. Son intervenciones en salud que han ayudado a resolver muchos problemas de salud
y nuestro programa nacional de inmunización tiene uno de los mejores esquemas de vacunación, no solo de la región, yo diría que del mundo, pero más de 4.000 personas, Álvaro, así que eso es altamente estimulante porque las personas tienen interés en ayudar. Hay temor. Yo me imagino que usted ha escuchado gente decir, vacunarme yo estar entre los primeros que se van a poner la vacuna, ni loco. Hable usted, doctor, ¿qué mensaje le envía usted a esa gente que tiene pánico al tema de las vacunas? Bueno, yo sí levanté la mano para ver si me permiten participar en los estudios, Álvaro, ¿no? Te cuento que las vacunas son de las intervenciones en salud más seguras que existen. Son altamente reguladas por la razón de que se aplican a personas sanas, niños sobre todo. Hoy vacunamos a recién nacidos, vacunamos a mujeres embarazadas, se vacunan a adolescentes, adultos y adultos mayores. Este es un tema altamente regulado. De hecho, en los 60s se crea una convención internacional que regula que cuando tú realizas un estudio en cualquier parte del mundo, debe de cumplir con todos los requisitos que se cumplirían digamos, en los países altamente desarrollados. Las compañías también requieren que exista un marco regulatorio y bioético adecuado. En nuestro país es altamente regulado. De hecho, lo primero que tú haces es vas a la Dirección General de Salud, ahí se revisa la solicitud para realizar el estudio, pasa a un Comité Nacional de Bioética, que es un grupo multidisciplinario de expertos panameños que lo revisan, envían preguntas al grupo de investigación, se vuelven a reunir una vez que están convencidos que la seguridad del sujeto está garantizada, porque lo primero es garantizar que el sujeto tiene un mínimo riesgo y el máximo beneficio posible. Esto se aprueba o no, y una vez que se aprueba va entonces a farmacias y drogas. Farmacias y drogas revisa si el producto que se va a introducir al país cumple con los requisitos y entonces autoriza que se importen los componentes de las vacunas o cualquier otro artículo que se requiera para hacer el estudio. Hay una ley nacional de investigación, es la ley 84 del 2019. Hay un comité nacional que fue creado por un decreto ministerial que es regulado por esta ley. Así que los investigadores académicos, las compañías biotecnológicas, la industria farmacéutica prefiere trabajar en países como el nuestro, que es altamente regulado, porque eso garantiza que los resultados de la investigación, Álvaro, puedan ser utilizados para registrar estos productos en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. El estudio no se hace para países en desarrollo, se hace para todo el mundo. Se plantea a través de comentarios en los medios de comunicación que hay algunas de estas vacunas que se han saltado la fase 3 y toda vacuna necesita de 3 fases, o que se están saltando algunos procedimientos. Usted que conoce del tema, ¿esto es así, doctor? Mira, normalmente, Álvaro, el proceso de investigación de una vacuna toma 10 años. Inicia en el laboratorio de investigación, donde los científicos caracterizan la molécula que quieren estudiar. Posteriormente pasan a lo que se llama fase preclínica, en donde la molécula es estudiada en animales de laboratorio, normalmente más de una especie animal, y una vez que se tienen datos de que no es tóxica, que es segura, que produce anticuerpos, se inicia la fase de investigación en humanos. De hecho, son 4 fases. Conocemos 3 que son las más conocidas. La primera es una investigación pequeña, normalmente adultos sanos. Ahí se investiga la seguridad y la inmunogenicidad. Si es segura, se progresa a la fase 2, donde se amplía el tamaño. Finalmente, llegas a la fase 3, que es muy importante, porque ahí sabes si la vacuna sirve o no sirve para lo que lo estás desarrollando. Eso se llama eficacia. Es más, una vez que la licencias, utilizando los datos de la fase 3, tienes que hacer una fase 4, que es lo que se llama fase de posmercadeo, donde se sigue evaluando la seguridad de las vacunas. Son altamente seguras, son altamente investigadas. Sí, hay vacunas que han sido anunciadas recientemente como autorizadas para ser utilizadas. Lamentablemente, Álvaro, no hay datos publicados de esas vacunas. Lo que sabemos de lo que se ha registrado en los tableros de seguimiento de los estudios de investigación es de que la vacuna, y creo que te estás refiriendo a la vacuna rusa, tiene solamente 2 estudios de investigación en fase 1-2. Cada estudio son 38 personas. No se han publicado estudios de investigación. Los investigadores a nivel internacional no pueden llegar a una conclusión
porque no hay información que ha sido compartida. Esto es crítico en el proceso del método científico, que los investigadores publiquen y que personas de todas partes del mundo, incluyéndonos a nosotros en América Latina, podamos revisar los datos y confirmar y recomendar si la información es lo suficientemente robusta para que ahora tú puedas vacunar a personas sanas ampliamente en la comunidad. Estos estudios, Álvaro, para licenciar la vacuna, normalmente reclutan entre 30,000 y 60,000 sujetos, ambos sexos, diferentes edades, diferentes comorbilidades. Tú tienes, por ejemplo, hoy en día no hay datos en niños. Es importante que realices investigación en niños. El niño no es un adulto pequeño. Tú no puedes vacunar a niños con vacunas que solamente probaste en adultos. Tienes que hacer estudios en mujeres embarazadas. No puedes vacunar a una mujer embarazada si no la has estudiado. Así que toda esa información tiene que ser analizada por expertos, autoridades regulatorias internacionales que definen claramente el marco de trabajo en que uno tiene que funcionar para permitir que estas vacunas se apliquen. Doctor, otra pregunta para darle la oportunidad a Danilo. Sé de vacunas, por ejemplo, que solamente te tienes que poner una, luego un refuerzo. Sé de vacunas que tienes que ponerte una cada cierto tiempo. También sé de vacunas que te la tienes que poner todos los años, como es la influenza. La vacuna contra el COVID, ¿por qué ruta irá dentro de ese escenario tan amplio de vacunas que existe? Y eso basado en la inmunidad que te va a dar. Una excelente pregunta, Álvaro, ¿no? Este es un virus nuevo para nuestro sistema inmune. No lo hemos visto con anterioridad. Lo que se ha recomendado es que se desarrolle una vacuna lo antes posible y que tenga una eficacia adecuada. Hay compañías que están intentando una dosis, esa es la minoría. Hay compañías que están intentando 2 dosis. ¿Cómo funciona esto, Álvaro? Tenemos un sistema inmune que tiene 2 componentes importantes. Uno que se llama sistema innato y que actúa inmediatamente en minutos. En el momento que tú te enfrentas a un organismo, suponte que estás en el jardín, estás trabajando, te lastimas, se te comienza a hinchar casi inmediatamente, tu sistema innato inmediatamente reconoce que las barreras de defensa de tu cuerpo han sido violadas y llega e intenta controlar a ese invasor. Ese sistema inmune toma minutos en llegar y toma control de la infección durante la primera semana. Esas células que llegan ahí reconocen a ese invasor, se van al ganglio linfático, conversan con los linfocitos que tienes en el ganglio linfático y les dicen, mira lo que me acabo de encontrar. Los linfocitos se activan en tus ganglios linfáticos y ahí el segundo brazo de tu sistema inmune, que se conoce como adaptativo, comienza a funcionar. Ese es más específico, ese es más fino, ese produce anticuerpos, desarrolla células que te defienden. Bueno, cuando tú recibes la primera dosis de una vacuna, ocurre todo esto que te estoy mencionando. ¿Por qué necesitas una segunda dosis? Porque entonces cuando tu cuerpo ve por segunda vez ese invasor, ahora monta una respuesta mucho más fuerte, mucho más rápida, bastante específica, y ahora es capaz de neutralizar a ese invasor de una manera más eficiente. La razón por la cual la mayoría de las vacunas requieren más de una dosis. La primera dosis prepara el sistema inmune, la segunda dosis es la que desencadena la respuesta de defensa. Entonces, por ahí es que iríamos con la vacuna contra el COVID, de 2 dosis. Muy probablemente van a ser dosis. Hay 2 plataformas tecnológicas, hay 4 plataformas tecnológicas, Álvaro, que se están desarrollando el día de hoy. La primera usa el virus inactivado, lo creces en el laboratorio, lo matas, lo limpias y lo aplicas para que tu sistema inmune piense que está siendo invadido, pero como el virus está muerto, no te va a causar enfermedad. ¿Y qué tiempo entre una dosis y la otra, doctor? ¿Qué tiempo entre una dosis y la otra? 3 y 4 semanas, entre 3 y 4 semanas, Álvaro, ¿sí? La otra plataforma usa material genético del virus. Hay personas que se asustan cuando oyen la palabra material genético. Es importante. Lo que estamos hablando aquí es que este ácido ribonucleico codifica información, Álvaro. Si nos vamos a lo más simple, es como si abrieras un libro. Abres el Don Quijote, hay letras en el libro. Bueno, nuestro material genético que codifica para todas nuestras células, ¿sí? Se utiliza para las vacunas en el caso del virus. Utilizas ese material genético, lo pones en una bolita de grasa, lo inyectas, esa bolita llega a la célula,
se fusiona con la célula y libera ese material genético dentro de la célula. Y ahora la célula se convierte en una pequeña planta que produce la vacuna dentro de tu célula. Ese material genético se destruye espontáneamente, no entra al núcleo. Tu propio material genético está en tu núcleo. No hay manera que ese material de ácido ribonucleico entre al núcleo y altere tu material genético. Y la otra plataforma utiliza vectores virales, que es la que utiliza la Universidad de Oxford, y la cuarta plataforma utiliza proteínas del virus. Bien, Danilo Toro. Buenos días, doctor. Buen Doctor, día, dos preguntas. Usted acaba de decir que en promedio una investigación por una vacuna puede tomar hasta 10 años. Y hemos visto que frente a esta pandemia de COVID-19 ha habido respuestas de vacunas que han durado muy pocos meses, ni siquiera un año. Lo que indica es que algo se ha tenido que haber hecho con muchos años de anticipación para poder llegar a donde estamos. La cosa no ha sido tan explosivamente de buena suerte o que el trabajo se pudo acelerar tan así. Así que, ¿qué ha respaldado en el pasado para que podamos entender lo que realmente cuesta en tiempo y en dinero el tener una vacuna como esto? O sea, ¿qué permitió llegar? ¿Fue un acto de apuro que nos permitió en pocos meses tenerlo o qué había de respaldo? Y vinculado a esto, tomando en consideración, doctor, que Panamá es un país, yo diría que prototípico en América Latina, con la llegada del Instituto Smithsonian hace ya una buena cantidad de años atrás, hoy día Instituto Gorgas, ¿qué podría tener Panamá como política hacia futuro para poder estar en esta línea de posibilidades de que frente a riesgos de enfermedades que puedan aparecer hacia el futuro, Panamá pueda estar en esa primera línea de adelantos con investigaciones respaldadas por otras cosas que se han venido haciendo desde hace muchos años? Esas son las preguntas, doctor. Gracias por las preguntas. Danilo, las vacunas fáciles ya habían sido desarrolladas. Esa es una parte de la respuesta. La segunda es, sabíamos que venía una pandemia. Estábamos preparándonos para una pandemia. El siglo pasado ocurrieron 3 pandemias de influenza y la pandemia de virus de inmunodeficiencia adquirida. Todos pensábamos que la próxima pandemia iba a ser un virus aviar, H5, H7, H9, que es la manera que se denominan estos virus de influenza aviar, y los científicos habían estado preparando. ¿Qué sucede? En el 2002 tienes el primer brote de coronavirus, SARS-CoV-1 emerge, los investigadores inician desarrollo de vacunas, este virus desaparece en el 2004, pero esas vacunas candidatas se quedan en los congeladores de los laboratorios de investigación. En el 2012 tienes el segundo brote de coronavirus, en este caso MERS. Los investigadores inician nuevamente esos proyectos de investigación para prepararse en contra del MERS, pero la mayoría de los casos se quedan limitados al Medio Oriente. En el 2014 hay brotes de ébola en el oeste de África y los investigadores nuevamente inician desarrollo para vacunas de ébola. Todo esto va preparando a los investigadores que desarrollan vacunas de tal manera que cuando esta pandemia brota, algunos fueron a su congelador, otros fueron a las vacunas que ya estaban desarrollando y las comenzaron a modificar rápidamente para que estas vacunas pudieran progresar. Además de eso, Danilo, se habían desarrollado en los últimos 20 años, 30 años, tecnologías para poder desarrollar vacunas más difíciles y más rápido. Así que esa combinación de preparación y de tecnologías permiten que se puedan desarrollar vacunas más rápidamente. El otro elemento, Danilo, es dinero. Se ha invertido una gran cantidad de dinero para desarrollar estas vacunas, y lo otro es duplicación de proyectos de investigación. Yo te hablaba de 4 plataformas tecnológicas. Hoy hay más de 200 vacunas en investigación. Cada plataforma tiene 20, 30, 40 diferentes vacunas en investigación, y eso hace que al duplicarse los diferentes proyectos de investigación, uno pueda caminar más rápido. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que cada plataforma va a tener entre 200 o 300,000 sujetos en proyectos de investigación y vamos a poder llegar a conclusiones de si las vacunas son seguras o son eficaces. Así que eso ha permitido que se avance rápidamente, no se están tomando atajos, no se están cortando esquinas, las autoridades regulatorias no van a aprobar una vacuna si esta vacuna no es segura,
Las vacunas no funcionan si no son seguras primeros y si no son eficaces. Así que yo tengo mucha confianza de que a pesar de todo este tema que está envuelto en tener que desarrollar la vacuna a la velocidad más rápidamente posible, no va a llevarnos a aprobar una vacuna que no sea adecuada. En términos de investigación en nuestro país, creo que nuestro país en la última década ha invertido significativamente en investigación, en preparación de recursos. La Secretaría Nacional lo ha hecho. El Gorgas ha jugado un papel sustancial e importante en ayudarnos a diagnosticar, caracterizar molecularmente las cepas de coronavirus que están circulando en el país. Existe otro instituto en la Ciudad del Saber, Indicasat, que también tiene investigadores de mucha trayectoria y prestigio, pero hay que invertir más. Nosotros tenemos que significativamente incrementar nuestra capacidad de investigar en diferentes áreas del saber. Esto tiene que ser multidisciplinario. Nosotros tenemos que colaborar también con centros de investigación nacionales e internacionales. Y hay que invertir en tecnologías, hay que invertir en modelos, hay que invertir en inteligencia artificial. La misma sociología es crítica para estos temas de investigación, Danilo. Así que creo que tenemos que invertir más en tecnologías adecuadas, en recursos, en infraestructura, en tecnología de punta que nos prepare, porque esta no es la última pandemia que vamos a sufrir. Se conoce que hay más de 500 coronavirus conocidos en los reservorios, en los murciélagos. Se piensa que hay más de 1000 que no han sido todavía identificados y ya hemos tenido 3 eventos pandémicos con coronavirus en 20 años del siglo XXI. Así que nuestro país tiene que prepararse con anticipación. Necesitamos epidemiólogos en mayor número, modeladores matemáticos, necesitamos poder rastrear esos casos e identificarlos de manera temprana. Hay que incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Solo la ciencia, la tecnología y la innovación nos va a sacar de esta crisis en la que nosotros nos encontramos a nivel mundial y es importante. Doctor, se me acabó el tiempo, me van a matar allá adentro en controles, pero yo quiero hacerle una pregunta en 30 segundos. Si puede contestarme, se lo agradezco. Hay gente que todavía habla de que esto fue un virus creado en laboratorio para meternos a nosotros en un nuevo orden económico mundial, para encerrarnos, para cambiar y transformar el mundo, estilo las películas o las cómicas que veíamos cuando éramos niños de los superhéroes y todo este tipo de cosas. Usted que está metido en la ciencia, en la investigación, ¿qué veracidad le da a planteamientos de esta naturaleza? La evidencia científica publicada y analizada por diferentes grupos de investigación indican que este organismo viene de un reservorio animal, muy probablemente los murciélagos, como lo mencioné previamente, y que saltó la barrera de las especies a un huésped intermediario donde se adaptó. Todavía no sabemos cuál es ese huésped, se piensa que es el pangolín, y de ahí saltó a los humanos. Cuando uno revisa la secuencia genética del virus, hay virus aislados todavía en murciélagos, todavía no sabemos si es el que originó este virus, que son más del 96% similar en su secuencia genética. Así que todo parece indicar que es un virus salvaje, natural, que evolucionó en ese reservorio y después saltó a la especie humana. No hay datos científicos que realmente confirmen que esto fue creado en el laboratorio. No parece ser posible por la secuencia, y hay metodología para saber eso, Álvaro, que esto fue creado en el laboratorio. Esto viene de esto es una zoonosis. Todas las pandemias del siglo pasado fueron zoonosis, todas las pandemias del siglo XXI han sido zoonosis. Esto es lo más común que ocurre en la interacción entre el ser humano y su ambiente, así que no nos debería extrañar. Gracias, doctor, por permitirnos conversar con usted en el día de hoy. Eduardo Ortega, él es vicepresidente y director de GSK en materia de investigación. Vámonos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores. Tenemos a la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, con nosotros, a quien agradecemos su gentileza de atendernos siempre a la orden con nosotros. Y
tengo que comenzar con la noticia de esta semana. La actividad, no sabemos si fue una fiesta, una reunión, un cumpleaños que se realizó en un restaurante de la localidad en horas de la tarde y noche, donde al parecer se reunieron o se congregaron entre 15 y 20 personas aproximadamente, la mayoría del sexo femenino. Me gustaría saber, ¿ustedes están metidos investigando este tema realmente? Porque han circulado incluso fotos donde se ve la servilleta con el nombre del restaurante donde se llevaba a cabo esta actividad. Adelante, ministra. Televidentes, muy buenos días a ustedes, gracias por esta oportunidad. La verdad que tengo que decirte, Álvaro, que aquí la ley se tiene que cumplir, no importa quiénes sean los que estén reunidos y a dónde. El ministro de Salud ha sido enfático en decir que hará las investigaciones hasta llegar hasta lo último y que todo el mundo pague de acuerdo a como dice la ley. Pero no solamente los que estaban adentro de ese restaurante, Álvaro, también los que estaban afuera, porque aquí no podemos permitir anarquías. Aquí no podemos permitir que la gente venga como en una turba y amedrente también a los ciudadanos, porque hay maneras civilizadas de solucionar esto. La institución, que es el Ministerio de Salud, es el encargado de poner las multas correspondientes y no que la ciudadanía se tome la ley por sus manos. Así que yo hago un llamado de verdad a la conciencia de que respetemos las leyes. Aquí nadie está por encima de la ley. Si recuerdan, aquí se ha multado a mucha gente por muchas actividades y nadie es la excepción. Hasta que lleguemos a la fecha que el gobierno indicó que serán reabiertos los restaurantes, las fondas y las parrilladas de manera presencial. Mientras tanto, vamos a tener que celebrar nuestros cumpleaños por Zoom, como hacemos la mayoría, o muy petit en nuestra burbuja familiar, porque esto no está permitido en este momento. Yo entiendo las ganas de compartir, pero la ley es la ley. ¿Se va a multar a quienes participaron de esta actividad dentro y fuera del local? Esas son las instrucciones del ministro de Salud, porque los de adentro no tenían por qué estar celebrando en restaurantes, porque eso todavía no está permitido. Y los de afuera estaban en toque de queda y tampoco podían estar, y mucho menos metiéndose en carros particulares ni haciendo esas manifestaciones que de verdad estamos muy preocupados porque esto es un paso hacia la anarquía. ¿Habían funcionarios del Ministerio de Salud dentro de esta fiesta o reunión o cumpleaños ese día? Porque en las imágenes se veía vehículos con el logo del Ministerio de Salud. Sí, el ministro está investigando a quién pertenece ese auto, quién estaba dentro del Ministerio de Salud. Cuando nosotros nos llamaron esa noche, todo el mundo pensaba, bueno, altos funcionarios del MINSA, y yo empecé a llamar también al ministro, al doctor Lao, a muchas amistades que conozco para saber quiénes estaban ahí, nos preocupamos, pero en este momento está la investigación, así que cuando se arroje el resultado, lo sabrán. Bien, importante. Ministra, ya vamos rumbo a la apertura. Esto evidentemente trae consigo muchos riesgos para la salud de la población panameña y pone la principal responsabilidad sobre cada uno de nosotros, que tenemos que asumir el compromiso de cuidarnos. Ya septiembre será un mes bastante regular en este país en materia laboral. Hábleme de estos compromisos, de estas decisiones que se están tomando en este momento. Sí, no fue fácil tomar esa decisión porque tenemos en un balance de lo social, la salud y la economía que jugar un poco con los indicadores en estas tres etapas. Pero lo cierto es que las curvas que hemos estado presentando todos los martes y cada semana con los números dicen que hay una tendencia leve a la disminución, tanto en la tasa, en los números de muertos, en los números de casos, hasta en las llamadas al 169, que se ha visto que han disminuido drásticamente.
la capacidad instalada en este momento es suficiente, pero no quiere decir que aquí la pandemia se acabó y que aquí todo está bien. Tenemos que tener prudencia, tenemos que tener corresponsabilidad para que este éxito que se tenga en las aperturas, cada uno de nosotros sea parte de ese éxito poniendo nuestro granito de arena y cuidándonos. Nadie ha dicho que ya se acabó el virus, que el virus se fue de Panamá. Nadie ha dicho que ya no hay que usar mascarillas. Hay que usar mascarillas hasta que nosotros tengamos la vacuna en nuestro país y una vacuna segura. Entonces, esta decisión de esta propuesta tomó alrededor de 2 a 3 semanas poderla consensuar entre las entidades responsables, dirigida por el presidente de la República y el señor vicepresidente. Entonces, no creas que fue fácil, Álvaro. Hubo unos empujando la economía, otros frenando por el tema de salud, hasta que llegamos a un consenso por SCORE. Hicimos unas mediciones de acuerdo al impacto en la economía de cada actividad, al tema social y cómo estábamos nosotros en los indicadores. De hecho, cada paso que demos va a depender de cómo están los 4 indicadores que se presentaron el día martes, el RT, la capacidad instalada en sala, la capacidad instalada en UCI, en UCRE y también el tema del porcentaje de muertes. Ministra, aquí existe el temor de posibles rebrotes. Y yo hablo más de rebrote, digo, de repuntes. Yo hablo más de repuntes que de rebrote porque rebrote para mí es que ya no hay ningún caso y volvamos de nuevo. Aquí todavía están dándose casos positivos. ¿Ustedes temen repuntes? ¿Ustedes han tomado en consideración que hay varios países del mundo donde hemos ido o han ido hacia la reapertura y han tenido que recular? Hábleme de eso. Bueno, es lo esperado. Lo esperado es que las cifras aumenten, pero esperamos poder nosotros también poderlo manejar en el sistema de salud. En este momento, Álvaro, ya se están repartiendo los kits con los oxímetros que gracias a Dios llegaron la semana pasada. Así que la gente va a estar recibiendo el tratamiento como debe ser. Segundo, con la empresa privada, también estamos teniendo reuniones con los diferentes gremios para ver cuál es la responsabilidad y decirles a ellos con las normas de bioseguridad que también cooperen con la docencia, sus trabajadores, con todos la mascarilla, con todo el sistema de bioseguridad en el trabajo y que también los sindicatos estén vigilantes de que estas medidas se estén cumpliendo y así entre todos poder avanzar. Ok, también quería preguntarle por el cerco de La Chorrera. ¿Se va a poder circular ya a partir de cuándo libremente por el país, de Panamá hacia el interior y del interior hacia Panamá? En estos momentos no. Tenemos que esperar que abra el 7 de septiembre. El cerco sanitario es una cosa y los puestos de control son otra. Los cercos sanitarios se hacen, por ejemplo, recuerdan en Cunanega que se entró y se cerró y para poder que no salieran personas positivas hacia afuera y entraran también personas sin enfermedad o con enfermedad dentro. Pero el puesto de control de La Chorrera siempre ha estado y va a ser de manera aleatoria en que la policía puede solicitarle su cédula y su salvoconducto hasta que empecemos los bloques ya económicos. Cuando se levante la restricción del salvoconducto, igual le podrán pedir la cédula para saber si usted está en el sistema PACO, que dice que usted es contacto o que usted es positivo. Porque todas estas personas deben estar en cuarentena. Aquel que se encuentra en la calle positivo o contacto, también lo tendrán que dirigir a una estación de policía y estamos también revisando el tema legal para meterlos en un hotel hospital porque no pueden estar deambulando por las calles porque eso es atentar contra la vida de todos. Esta pregunta se la hicimos al doctor Sánchez Cárdenas el fin de semana pasado, se la reiteramos a usted porque todavía hay gente que no cree en que se estén haciendo de la noche a la mañana 5, 6, 7 mil pruebas diarias. Doctora, explique qué tipo de pruebas son estas, si todas son de hisopado o ahora se están utilizando pruebas rápidas para determinar la posibilidad de que el paciente o la persona tenga o no el COVID-19. Bueno, primero explicar que el gobierno nacional siempre ha sido responsable dando las cifras que son.
ya sea cuando hacemos pocas pruebas, porque también ha parecido que hemos hecho pocas pruebas, como las que estamos haciendo ahora, que han subido 5.000 y hasta 7.000 y pico un día que vimos. Estamos haciendo 3 tipos de pruebas. PCR, que es hisopado, antígeno, que es una prueba rápida que también es hisopado, y serológicas en algunas situaciones. Y no solamente son los registros de las instituciones públicas, nosotros también contabilizamos lo que se hace en las clínicas privadas y en los hoteles y en los hospitales privados y en los laboratorios privados. O sea que es la suma de todo el conjunto del sistema de salud público y privado lo que nosotros estamos reportando. Y el repunte en pruebas se ha dado por la masificación de las pruebas de antígeno. Y la verdad es que habíamos tenido una meta de 4.000, pero ya ante la apertura de lo que viene, debemos seguir subiendo no solo a 7.000, ojalá podamos tener hasta 10.000 pruebas al día con el concurso de la empresa privada y de las instituciones públicas. Bien, ¿médicos extranjeros van a venir siempre? En este momento todavía no se ha tomado esa decisión porque hemos visto que han bajado las cifras, hay muchas camas vacías, han bajado las cifras de pacientes, las cifras de muertos, entonces todavía eso está en pausa. No es necesario en este momento. Danilo Toro. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Danilo. Bien, doctora, 2 preguntitas. Esta semana nos hemos enterado que no hay acuerdo entre la empresa que construía la Ciudad de la Salud y la Caja del Seguro Social. Es decir, no vamos a contar con una importante infraestructura de disponibilidad de camas para enfrentar los retos que el país tenía, por lo menos en el área metropolitana. Mi pregunta es esta: ¿qué alternativa le queda al país, puesto que las alternativas de camas para eventos de emergencia, como los centros de convención y eso, no son soluciones a largo plazo o a mediano plazo, son para situaciones a corto plazo, dado el hecho de que nosotros vamos a un restablecimiento de la atención regular de pacientes con todas las morbilidades que tradicionalmente se tienen que atender? Esto me preocupa y por eso le hago la pregunta: ¿qué alternativa nos queda, dado que no vamos a contar a corto plazo con esa infraestructura importante en materia médico-hospitalaria? Segundo, va ligado a una pregunta que hacía Álvaro hace un momento. Hemos observado que ha habido importantes rebrotes en España, en Francia, Alemania y Estados Unidos. Y en cierto modo tiene que ver con la pregunta que le acabo de hacer. Es decir, tendríamos que pensar que muy probablemente vamos a enfrentar un rebrote en Panamá o un crecimiento intempestivo de los casos en el futuro a corto plazo. Es muy probable que pueda ocurrir. ¿Qué va a pasar entonces con la infraestructura de atención, tanto en recursos humanos como en infraestructura médico-hospitalaria, camas, edificios, etcétera, si ya sabemos que tenemos las limitaciones que vamos a enfrentar? Esas son mis 2 preguntas, doctora. Bueno, son 3 preguntas, ¿no? En las 3 preguntas tenemos primero el tema de la Ciudad de la Salud. Se ha visto en los medios de comunicación todo lo que ha sucedido. También la propuesta en la Asamblea de que en temas de emergencia el Estado pueda tomar las instalaciones que necesite. Eso vimos ayer en una noticia de la Asamblea. Y que la verdad que la Caja de Seguro Social no está dispuesta a dar más de lo que de verdad es necesario. En esa posición está la Junta Directiva y el doctor Enrique Lao y la administración. Por ende, hay mecanismos legales para poder nosotros solucionar este tema. El tema de el rol del FIGALI, el Centro de Convenciones Amador y el Hospital Solidario. La idea es terminar de equipar y construir, adecuar el Centro de Convenciones Amador con casi 800 camas, 100 camas en el Solidario y las 160 camas del FIGALI. ¿Para qué? Para ir descongestionando los hospitales de tercer nivel, el Hospital Santo Tomás y la Caja del Seguro Social, para poder tener espacio y recuperar todas las cirugías electivas que están pendientes
y sobre todo cirugías grandes que ameritan de cuidados intensivos. Por ejemplo, en el tema de ojos, cataratas, hay cantidad de solicitudes aquí en Presidencia para personas para cirugía de cataratas. Entonces nosotros tenemos que ir descongestionando el sistema natural, trasladando a los pacientes COVID a estas instalaciones para poder tener nosotros espacio para las otras cosas que normalmente se dan todos los días. Y con el tema del rebrote, que sí esperamos que haya un aumento de casos, pero esperamos que no sea tan contundente, si hay que utilizar la ciudad hospitalaria en última instancia, tendremos que tomar esa decisión. Si hay que transformar el tema del recurso humano para que pueda apoyar, por ejemplo, en este momento se están dando capacitaciones a médicos generales para el manejo en cuidados intensivos de algunos implementos y de ventiladores para coadyuvar el trabajo de los intensivistas, de los anestesiólogos y de todo el que está en intensivo y en las unidades de UCRE. También se está dando capacitación que empieza mañana domingo a todos los médicos de la red de atención primaria para el tratamiento oportuno y temprano en la comunidad del COVID, para que aclaren algunas dudas sobre algunos medicamentos y puedan darlos de manera tranquila, pero orientados y con medicina basada en evidencia. Así que todo esto, recuerda que estamos aprendiendo aquí todos los días. El rebrote que se ha dado en otros lugares también ha sido porque piensan que el virus se fue y empezaron a quitarse mascarillas, fueron a restaurantes de manera y a discotecas de manera apiñada. Si ustedes ven, las discotecas y bares en nuestro listado de apertura no tiene fecha, porque eso es una de las actividades que más contagio tiene. Entonces, por ende, nosotros no podemos caer en ese sentido, estar abriendo discotecas y abriendo bares y abriendo lugares de baile, sobre todo en el interior. Así que nosotros también aprendemos de las lecciones de otros países y vamos monitoreando y viendo qué está pasando en Europa, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en otros países de Latinoamérica para aprender y saber que ese no es el camino y eso no es la ruta. Preferimos estar un pasito a la vez, pero de manera segura, ajustando nuestros indicadores, ajustando el número de camas, viendo el recurso humano, tratando de, con el recurso nacional, poder ir hasta el límite donde nos permita el número de casos. Cierro con una pregunta que mucha gente debe estar esperando. ¿Se puede ya ir a la playa, señora ministra? No, de hecho, la fecha para playa, que no la tengo a mano, es para el mes de finales de septiembre, me parece, o octubre, no recuerdo exactamente la fecha, pero todavía nadie puede ir a ninguna playa. Y cuando se haga la apertura de playas, piscinas, ríos y todo esto, por favor, pueblo panameño, no pensemos que es el 1 de enero, que todo el mundo tiene que estar en la playa como si fuera el 1 de enero. No vayan los primeros días porque va a estar lleno de gente y es peligroso. Prográmense y no tiene que ser todo el mundo sábado y domingo. Puede ser día de semana para aquellos que todavía están en casa. Hagámoslo con las medidas de seguridad. Vamos a estar sacando el protocolo de usos de playas, ríos, balnearios y todas estas actividades al aire libre para que todos los ciudadanos sepan qué es lo que tienen que hacer cuando están en estos lugares. Muchas gracias, ministra, por su gentileza de atendernos una vez más aquí en Debate Abierto Dominical. Entonces, en guerra avisada, no muere soldado. Así es. Así que para la gente que no está inventando ir para playa, ni para piscina, ni para río todavía, porque, señoras y señores, no se puede. Lo acaba de decir la ministra consejera de Salud. Se dará a conocer el protocolo en su momento por parte de las autoridades. Vamos al cambio. Señoras y señores, avanzamos. Debate Abierto Dominical. Julio de la Lastra está con nosotros en la mañana de hoy. Es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, porque septiembre será un mes decisivo en materia de reapertura económica. Ya se ha dado una hoja de ruta por parte del gobierno nacional. Agosto, señor de la Lastra, se despide
con buenas noticias en materia de contagios y muertes que han reducido evidentemente y de pruebas que han aumentado también por parte de las autoridades de salud, y esperemos ahora que la pelota está del lado de la población panameña, que redoblemos los esfuerzos para tratar de frenar el avance del COVID-19, que está allí, porque eso en nada ha cambiado. Él está allí, está tratando de ganar terreno que lo ha estado perdiendo en los últimos días. Bienvenido, señor de la Lastra. Muchas gracias, don Álvaro, a usted y a toda la teleaudiencia. ¿Qué le parece el compromiso que se nos viene encima? Sí, bueno, el compromiso es grande y esto va a ser una prueba indiscutible de la resiliencia que tenemos como panameños. De esta vamos a salir adelante y fortalecidos, no hay duda de eso. Sin embargo, este es un llamado a la conciencia social de todos los ciudadanos. Debemos practicar y ejercer todas las medidas de bioseguridad que se nos han inculcado a lo largo de todo este periodo. Estamos hablando del distanciamiento físico, estamos hablando de la limpieza frecuente de manos, el uso de gel alcoholado, uso de mascarilla sobre todo, y tratar de minimizar el impacto de la huella del ser humano en la calle. Yo creo que con eso vamos a realmente disminuir un poco los rebrotes o la posibilidad de contagio. No nos llamemos a engaño. El virus está y se va a quedar, así como tenemos la influenza y muchos otros virus. Aquí lo importante es tratar de que los rebrotes sean lo menos posible para evitar saturar el complejo hospitalario, si se quiere, o la cantidad de camas que hay. Ya creo que el Ministerio de Salud habló de ciertos parámetros que se están tomando en consideración, que el RT esté definitivamente por debajo de 1. Estamos hablando que el porcentaje de letalidad sea menor del 3%, estamos hablando que las camas estén en el 20%, las camas de UCI, de UCRI que estén por arriba del 15%. Entonces, hay una serie de elementos paramétricos que podemos utilizar definitivamente, y eso es lo que hemos hecho como sector privado, sustentado todas nuestras diferentes proposiciones en cuanto a la apertura gradual, pero responsable de las diferentes actividades. El sector privado, el sector empresarial, obviamente, el sector de empleados, colaboradores, el gobierno, todos los ciudadanos tenemos que ejercer las medidas biosanitarias y de bioseguridad. Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. Esta responsabilidad no se la podemos endilgar a un grupo específico. Todos somos responsables de lo que pase indiscutiblemente de aquí en adelante con la propagación del virus. Sí, don Julio, imaginemos que Panamá está acostado en esta mesa como un paciente y que alrededor están los médicos, una junta médica. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente ya hoy que está cerrando agosto? Falta un día para terminar e inicia el 9º mes del año. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente desde el punto de vista del sector privado específicamente? Usted que maneja los gremios empresariales del sector privado. Sí, ciertamente no somos médicos, así que no podemos hablar específicamente en términos médicos. Sin embargo, sí le puedo decir que bajo el punto de vista económico, financiero, bajo el punto de vista del sector empresarial y privado, el paciente está delicado, sencillo. No está terminal. Por eso es que nosotros insistimos en la reapertura oportuna para empezar a dinamizar nuestra economía, para empezar a dinamizar lo que es el consumo, para que se reactiven las plazas de trabajo. Eso es importante rescatarlo. Todos debemos cooperar en esto. Por supuesto que hay personas que están a favor y en contra de la apertura, etcétera, pero aceptemos algo, el virus está para quedarse. Encerrarnos en la casa no va a contener ni va a hacer que se elimine el virus. Sin embargo, tenemos una grave responsabilidad, seria responsabilidad para poder potenciar la economía. Recordemos siempre la definición en un momento dado del concepto de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y la cual define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y en base a eso es que nosotros nos hemos basado para hacer todas nuestras propuestas. Nosotros no funcionamos en base
a caprichos cuando tomamos decisiones o recomendamos cursos a seguir. Nos basamos en evidencias concretas. Si usted analiza que se estima que un 40% de empresas no reabrirán o si lo hacen, lo harán muy lentamente, que los tributos fiscales pueden bajar hasta un 40%. Si tomamos en cuenta que de marzo a junio el promedio fue de 49.12, creo, que el desempleo puede subir de 7.1% que teníamos pre-COVID, o sea, 146,000 ciudadanos, a 20 o 25%, equivalente a casi 500,000. Estamos hablando de cifras importantísimas. El Producto Interno Bruto, que bajó de 4.55 a 3, que era la estimación pre-COVID, ahora está a -4, nos deja en evidencia que la situación se hace cada vez más terrible. La velocidad en que nosotros nos recuperemos va a estar directamente relacionada con la velocidad de la apertura y qué tan pronto vamos a tener a las empresas funcionando. Eso es crucial. Ok, estamos hablando de un paciente delicado, así lo califica don Julio de la Lastra, pero estamos enfrentados a la última etapa de o el último cuatrimestre de este año 2020. Será un cuatrimestre duro, un cuatrimestre difícil. Hay que tratar de buscar levantar a como dé lugar a ese paciente delicado y eso significa reactivar la economía, pero para dinamizar o reactivar la economía necesitas reactivar el consumo. Y estamos frente a mucha gente que está desempleada o va a quedar desempleada o tiene contrato suspendido y va a seguir con el contrato suspendido, o gente que tiene hasta diciembre un salario reducido al 25, al 30, al 40, hasta el 50% por la situación económica que estamos viviendo. La situación es bien complicada, don Julio. Extremadamente complicada y no hay duda que aquí estamos apostando a la resiliencia del panameño. Nosotros hemos vivido momentos muy difíciles a lo largo de nuestra historia. En 1989, con la llamada invasión de Estados Unidos a Panamá para capturar al general Noriega, realmente nosotros tuvimos unas secuelas terribles. Sin embargo, debido a la resiliencia del panameño es que logramos posicionarnos a donde estamos hoy en día. Por supuesto que no son tiempos ni remotamente parecidos. En ese entonces, en el 89, muchos países vinieron a nuestro rescate porque nosotros éramos el único que tenía, si se quiere, problemas específicos relacionados pues con gobernanza, con sistema económico y todo lo que ya sabemos, obviamente. Ahora, la gran diferencia es que todos los países a nuestro alrededor y en el mundo están pasando exactamente la misma disyuntiva, la misma problemática, ni más ni menos. Va a ser muy difícil que cualquier otro país venga alegremente y trate de ayudarnos o rescatarnos, por más buenas intenciones que tenga, porque ellos también tienen problemas internos que solucionar. Así que la situación se hace obviamente cada vez más complicada. Por eso es que nosotros hemos insistido muy efusivamente en el tema de, número uno, la liberación gradual, la reapertura gradual de las empresas. Ya ha pasado 5 meses, hemos visto que esa gradualidad ha venido, si se quiere, incrementando. En las últimas 2 semanas y media se han abierto importantes sectores de la economía. Sin embargo, hay que acelerar un poco el tema porque mientras más, y rescatamos esta parte, mientras más tiempo demoremos, más difícil nos va a ser recuperarnos. Recordemos siempre, la movilidad del ciudadano también tiene que ser liberada. Y no para septiembre, para allá. Y esto lo decimos muy sencillo, porque es un concepto muy básico. Si no existen las personas en la calle que puedan en un momento dado y que todavía tengan poder adquisitivo, que ojo, sí existen personas todavía con empleos, con capacidad y poder adquisitivo. Obviamente no son los mismos que estaban pre-COVID, pero todavía existen, posiblemente adecuadamente para sostener algunas empresas. Entonces, nosotros nos basamos en el sencillo análisis de si no hay en un momento dado consumo, obviamente va a afectar las ventas. Si no hay ventas, no va a haber sostenibilidad de la empresa. Y si no hay empresa, no va a haber tampoco empleos. Y cuando usted no tiene ni empleos ni empresas, no hay colaboración mediante nuestros tributos al Estado. Esto es preocupante. Así que por eso es que nosotros responsablemente hemos hecho toda clase de aportes, lo hemos hecho, lo hacemos y seguiremos siempre proponiendo porque nos interesa el mejor devenir del país, no solamente de un grupo específico,
Eso es importante rescatarlo. Estamos seguros que hay muchas buenas intenciones, posiblemente en la toma de decisiones se escapen controles o ciertas consideraciones, las cuales nosotros, por eso es que nos han llamado como sector privado, para aportar desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, qué consideramos nosotros que puede ser en un momento dado abierto responsablemente. Y volvemos al tema, a rescatar el tema fundamental. La responsabilidad nos queda a todos los ciudadanos. Aquí es donde debemos demostrar definitivamente esa solidaridad para con los otros. Cuidémonos nosotros, pero cuidemos a los demás. Aquí voy a hacer un paréntesis y un análisis. Han habido muchos movimientos sociales, muchos movimientos empresariales, muchos movimientos gremiales. Todos tienen un valor tremendo. El último movimiento que hemos visto es en el que estamos participando, el movimiento Todo Panamá, y con su campaña El virus lo paras tú. Hoy en día estaban repartiendo mascarillas, caretas y una serie de artículos y tratando de promover ese sentimiento de protección en el área del metro, en las estaciones del metro, en Pedregal y en otras, San Miguelito, etcétera. Yo creo que esos son buenos pasos en la dirección correcta. Demostremos que como panameños o ciudadanos de este gran país vamos a ser y somos empáticos con los demás, demostremos nuestra solidaridad y sobre todo demostremos el compromiso que debemos adquirir cada uno para salir lo mejor librado y lo antes posible de esta terrible crisis que está agobiando no solamente a nuestro país, al mundo entero. Bien, Danilo, pregunta. Buen día, don Julio, ¿cómo está? Don Danilo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Aquí. Espero que siga bien. Sí, mejorando. Don Julio, dos preguntitas. En una escala de 1 a 10, dándole 10 al máximo positivo, al máximo de satisfacción, ¿cómo evaluaría usted la reapertura económica específicamente en lo que concierne al uso de jornadas reducidas, tomando en cuenta que la economía pues está poco a poco tomando otra vez su dinámica? ¿Ha estado por debajo de las expectativas? ¿Ha estado al igual de las expectativas o ha estado por encima de las expectativas? ¿Cómo la evaluaría? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, muy vinculada a esta, ¿hasta cuándo percibe el sector privado que va a ser necesario tener un régimen de contrataciones especiales por el impacto que está significando lo que usted ha descrito con respecto a los efectos de la pandemia de COVID? Cómo no, don Danilo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la primera, definitivamente las medidas que se han tomado en cuanto a jornadas reducidas son producto de una mesa económica laboral donde estuvimos participando activamente. Yo considero que se llegaron a grandes consensos, otros disensos, pero en términos generales, los proyectos y las conclusiones que se sacaron son adecuadas. La reducción de jornada es una de las diferentes soluciones posibles para mitigar el impacto tremendo que tienen negativo las empresas. Recordemos algo, la misión o la esperanza del sector empresarial, el sector privado, es preservar la mayor cantidad de plazas posibles. Porque mediante esa preservación, manteniendo ese núcleo, ese vínculo de empresa colaborador, es que vamos a mantener la paz social que todos necesitamos en este país. Es así de sencillo. Entonces nosotros quisiéramos que se tome eso mucho en consideración. El hecho de haber bajado en un momento dado las jornadas es simplemente algo temporal. Cuando usted me habla de hasta cuándo, bueno, el gobierno habló de una moratoria en diferentes segmentos hasta el mes de diciembre, pero es que ahí está el problema. Si nosotros abrimos en octubre, nada más nos dan 2 meses para poder recuperarnos. Diciembre no va a ser remotamente alcanzable la recuperación que estamos anticipando. Muchas empresas muchos sectores de la economía, como turismo, aviación, etcétera, ya están estimando hasta 2 años para poder recuperarse y volver a planteamientos económicos seminormales. Entonces yo creo que por eso es nuestra urgencia de que mientras más rápido aperturemos las restricciones de movilidad, flexibilicemos, liberemos más bien las restricciones de movilidad y mientras más rápido abramos las empresas, mucho más rápido nos vamos a poder, si se quiere, vamos a poder rescatar lo que queda de este país. En estos días alguien preguntó acerca del primer semestre del 2021, ¿cómo lo veíamos? Bueno, lo veíamos no tan positivo, ciertamente,
Pero qué tan bueno, qué tan malo esté, va a depender directamente en lo rápido que podamos liberar nuestra economía, incentivar la apertura, promover las plazas de trabajo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y si yo tengo que evaluar de 1 a 10 en contexto general el concepto de jornada reducida, yo diría que le doy un 7 porque es un paso a la dirección correcta, pero no es la única solución que obviamente vemos para las empresas, para que las empresas se puedan sostener adecuadamente. Aquí se trata de preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo y la única forma en la que lo vas a hacer es robusteciendo a las empresas, reabriendo, dándoles el rescate financiero que muchos han pedido, tratando de facilitar todas las, si se quiere, las inclusiones y las aperturas para que no sea una carga burocrática más, donde las empresas simple y llanamente no puedan cumplir con XYZ protocolo. Así que por eso es que decimos, cuando hablamos de la responsabilidad, es una responsabilidad compartida. Le toca a los empresarios asumir su cuota de sacrificio, al igual que los colaboradores y al igual que el gobierno. Todos tenemos una tarea específica que hacer y si la hacemos bien, bien librados vamos a salir de esta situación tan terrible. A mí no me gusta para nada ser pesimista, yo siempre veo el vaso medio lleno, yo estoy convencido de que esta vamos a salir, pero se requiere del apoyo irrestricto de cada una de las personas de esta sociedad. Definitivamente debemos anteponer todos nuestros intereses personales y trabajar en una misma dirección. Hay quejas, por supuesto, muchísimas quejas. Hemos visto que aparentemente en un momento dado se habla de que la justicia es selectiva, eso no viene ahora, viene de hace mucho tiempo, y muchísimos otros temas. Pero al margen de eso, ahora mismo debemos concretar definitivamente toda nuestra atención en cómo salimos lo mejor librados de esta pandemia. Y desde nuestra óptica, la forma de salir mejor librado de esta pandemia es ejercer todas las medidas de bioseguridad, asegurarnos que nos cuidemos los unos a los otros, asegurarnos de no tener estas fiestas, ni paseos, ni tumultos, que lo que hacen es propagar más el contagio o el rebrote, y tratar de abrir lo más rápido posible todas las empresas para efectos de que se incentive el consumo. Bien. Esa es la fórmula que nosotros vemos acá. Muchísimas gracias, don Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y me voy con este mensaje a la pausa. El fin del confinamiento no significa que ya no haya virus. Quede claro eso. Significa, atención, que ya tenemos sitio para ti en los hospitales. Así de sencillo. No estamos saliendo de la pandemia. Ahora tenemos que salir con la pandemia a la calle, a trabajar, a producir. Pero te invitamos a protegerte, a usar mascarilla, a lavarte las manos, a guardar distancia física. No hagamos como si lleváramos 5 meses en casa por gusto. No, aquí hemos estado en casa, pero que esa lección haya sido aprendida. Así que el riesgo sigue vigente. A cuidarse. Vamos al cambio. Bien, señoras y señores, avanzamos. Danilo, vamos a conversar ahora con la señora Emma Pinzón. Ella en su momento fue presidenta, de una agrupación de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Hoy día es parte de esta agrupación, pero también representa a los pacientes con reumatoide, creo que es el término. Licenciada Pinzón, gracias por estar aquí con nosotros, y la hemos invitado a usted precisamente para conocer cuál es la situación que ustedes están viviendo en medio de esta pandemia y lo que viene ahora post pandemia, porque muchos de estas personas están quedando sin empleo y los tratamientos a los que ustedes tienen que someterse son muy costosos y los tiene la Caja de Seguro Social, y una persona que pierde su trabajo no paga cuotas al seguro y deja de recibir los medicamentos del Seguro Social. Bienvenida, brevemente. Muchas gracias por darnos este espacio, porque nosotros como federación ya estamos visualizando
la pandemia que sigue, y es qué va a pasar con todos estos pacientes que tenemos enfermedades crónicas, por ende no se curan y que convivimos con ella por años, y que la seguridad social ha sido el factor entre la vida y la muerte para nosotros, en estar bien y no estar. Al quedarnos sin seguro social, quedamos en la total indefensión. Tenemos, por ejemplo, viendo pues las cifras que se están anunciando en todos los medios de comunicación, incluso una revista económica connotada, que de 5.5% de desempleo que había en el 2019, estamos migrando a un 25% de desempleo. Significa que hay un 20% adicional de personas que no van a tener en un empleo, por tanto no van a tener acceso a la seguridad social. De ahí también se desprende que muchos están pasando al tema de la informalidad, y todas estas personas que se dedicaban a su subsistencia de forma informal no estaban teniendo acceso a la atención médica y el seguro social. Yo me estoy refiriendo estrictamente a la atención en salud. No estoy hablando de jubilaciones ni nada de ese tema. Ese tema es harina de otro costal. La preocupación nuestra es el acceso a la salud. De qué manera este gobierno va a enfrentar a todas las personas que se van a quedar sin acceso a la salud porque solo lo estaban siendo atendidos por la seguridad social. Y eso es un tema preocupante porque nosotros no escuchamos que nadie está hablando de eso, nadie está haciendo un programa para definir cómo se va a enfrentar esta situación. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que países que mantenían un solo eje para atender a las personas en el tema de salud. Me refiero a Uruguay, me refiero a Costa Rica, son los países que mejor enfrentaron la pandemia. Entonces eso es una señal de que un sistema de salud unificado, donde todas las personas que habitan en este territorio tengan el acceso a la salud, es el modelo ideal para controlar el tema de los pacientes crónicos y de las enfermedades en general. Panamá está hablando de mucha evolución económica y etcétera. Entonces, este es un eje que debe ya enfrentar y abordar. La población para mí ya está madura para dar ese paso, igual que las entidades del Estado. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los pacientes que se atienden en estos países que no están trabajando, se les puede poner una cuota que puede ser pagable por esa persona para tener acceso al sistema de salud. Hay un mito muy grande, generalizado, y que yo creo que es importante que el Estado eduque a la población en ese tema. Y es el mito de que el seguro social me pertenece y que yo, como soy trabajadora y yo pago seguro social, más nadie que no pague seguro social tiene acceso al seguro social. Pero es que tenemos que el seguro social, una cosa es la jubilación, perfecto, y otra cosa es la atención en salud. Entonces, si analizamos ese mito, entonces tenemos que educar a la población al respecto, porque no es cierto que lo que es la atención en salud sale de lo que tú estás pagando de seguro social. Eso no es así. La atención en salud sale del presupuesto general del Estado, que al final es del bolsillo de todos los que pagamos impuestos, pero no de la cuota de seguro social. Lo que a cada panameño le descuentan de cuota de seguro social se invierte en su jubilación, en el riesgo profesional, en embarazo, maternidad y en aquellas veces que las personas tienen que caer en una discapacidad, etcétera, etcétera. Pero no en pagar los salarios, por ejemplo, de los médicos, del personal sanitario. Eso viene del presupuesto general del Estado. Entonces, si esa es una verdad de apuño, ¿qué falta para que Panamá tenga un solo sistema de salud que atienda a todos los panameños? Y que no vayamos a quedar ahora en total riesgo, porque no vamos a tener acceso a las medicinas. Las medicinas que usamos los pacientes crónicos son de un precio elevado, ni siquiera están en las farmacias, que yo diga, bueno, pues alguien me va a subvencionar mi medicamento y yo voy a ir a la farmacia que me lo pague alguien. No, no hay esos medicamentos sofisticados en la farmacia. Entonces, si tú evalúas, por ejemplo, bueno, pues voy a insertarme en el Hospital Santo Tomás, o los niños en el Hospital del Niño, porque aquí estamos hablando también
de los beneficiarios. Si el papá se queda sin seguro, su familia se queda sin seguro. Eso es sine qua non. Entonces, esos niños que estaban siendo atendidos, por ejemplo, en la pediátrica del Seguro Social, tendrán que migrar al Santo Tomás. Pero cuando tú analizas lo que está ofreciendo el Ministerio de Salud para la atención de estas enfermedades crónicas, no es suficiente. Te doy un ejemplo claro de reumatología, por ejemplo, que es la enfermedad que padezco yo. El Seguro Social cuenta solo aquí en la ciudad de Panamá con 7 reumatólogos para atender a los pacientes con enfermedades reumáticas. El Ministerio de Salud, a través del Hospital Santo Tomás, tiene 2 reumatólogos. Explícame cómo esos 2 reumatólogos van a poder sostener esa avalancha de pacientes que van para allá. Por otro lado, toda la burocracia que significa conseguir una cita con un súper especialista, porque estas enfermedades crónicas no las ven los médicos generales, ni tampoco las ven incluso los medicina interna o el médico familiar. Son enfermedades que vas a un súper especialista. Tienes primero que conseguir referencia, entrar allí a ver cuándo te dan la cita. Entonces, todo eso va a ser un deterioro en la salud de los pacientes. Y no hay bolsillo que aguante el costo de los tratamientos que, por ejemplo, en el caso suyo, usted me explicaba en radio hace unos días, a usted el tratamiento suyo es una vez al año. Y ahora el costo que este tiene, ¿cierto? Así es. Los medicamentos, y te cuento que el mío no es uno de los más caros. Mi tratamiento está elevado a más de $1,000, que cuánto tú tienes que ganar para poder tener acceso a un medicamento de esta clase. Entonces, eso son cifras impagables. Y no hablemos también, imagínate los pacientes con un cáncer, lo que significa el tratamiento de un cáncer a nivel privado. Es impagable. Simplemente te tienes que resignar a que, bueno, viviré lo que puedo, lo mejor que puedo y esperar la muerte. Y en realidad yo sí creo que esto es un tema que hay que abordar ya. Yo sí, después que tuve la entrevista contigo en la radio, me estuvieron hablando que la ficha de Seguro Social se extendió hasta octubre, pero realmente eso no va a ser suficiente. La ficha mínimo se debe extender hasta el mes de diciembre, hasta que tenga, por ejemplo, el ministro de Salud un plan que va a llevar a cabo con toda esta población que se está quedando sin seguro social. Emma, ¿y cuánta gente que usted me contaba que en marzo o febrero se hicieron una biopsia porque tenían un problema de salud y eso se quedó allí, no han recibido el resultado de la biopsia? Muchos que tenían operaciones pendientes, tratamientos pendientes, exámenes pendientes durante todos estos 5 o 6 meses que vamos a cumplir, esperando, y tú no puedes decirle al cuerpo, espérate que estamos en pandemia, cuando regresemos seguimos con todo esto. Hablemos de eso brevemente. Mira, eso es otro tema que nosotros estamos en una constante lucha, ya eso sí, con la Caja de Seguro Social. Porque el tema de la pandemia paralizó totalmente la atención al paciente crónico, pero totalmente. Entonces, eso no tiene lógica alguna, porque yo pienso que nosotros como pacientes estamos padeciendo ese riesgo de avanzar en enfermedades que estaban totalmente controladas. Y el ejemplo de la biopsia lo tengo de pacientes que me escribieron a mi WhatsApp. Me sacaron mi biopsia en el mes de febrero, yo no sé los resultados. Entonces, si ella tuvo un resultado negativo, cuando vaya en octubre o noviembre a ver ese resultado y que se vayan a tomar las decisiones sobre un posible cáncer en caso tal de que le haya salido que es canceroso, ya yo creo que puede ser tarde para esa persona. Igual que están todas las cirugías electivas paradas. Se había hecho todo un programa en el gobierno anterior donde le costó a la institución porque tuvo que externalizar ese servicio de cirugía para ponerse al día con un montón de cirugías que estaban paradas. ¿Te puedes imaginar por dónde está la cantidad de cirugías ahora mismo paradas, de gente esperando que le tenían que hacer, por ejemplo, sustitución de rodillas, que es la rama donde yo me desenvuelvo, que es la artritis reumatoidea? Hay pacientes que ya tenían 2 años esperando para la sustitución de una rodilla o de una cadera, y ahora, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Entonces eso va en detrimento de la calidad de vida que tiene ese paciente. Cada día camina menos, cada día es una carga para la familia. Y hablemos también de otras cirugías, de cataratas, todo ese pocotón de cirugías que son electivas, están totalmente paradas. El complejo tiene, tengo entendido, 16 salas de cirugía,
Yo pienso que se pueden higienizar algunas salas. Yo tengo entendido que como ya ha bajado la población COVID, hay salas desocupadas que se pueden higienizar y ya queda en el paciente, porque también nos tienen que dar valor a nuestra voz. Escúchennos, porque dicen, no, nosotros estamos protegiendo al paciente crónico. Pero puede ser que si mi necesidad de salud es mayor, yo asuma mi riesgo. Yo asuma el riesgo que implica que yo tenga mi atención a lo que yo estoy necesitando. Esa es mi decisión. Por eso existe el consentimiento informado. Pónganlo a trabajar, pero resuelvan en el problema a la persona que lo necesita. El otro tema muy grande que hay con esto de las atenciones son los pacientes que estuvieron previo a la pandemia con una cita para un primer diagnóstico. O sea, tú te sentías mal, pero no saben qué es lo que tienes. El doctor de la unidad ejecutora, de la policlínica, de un centro de salud, te dio una referencia porque sospecha, ponte que tienes esclerosis múltiple. Y te da una referencia para un neurólogo. Bueno, toda esa gente está sin diagnóstico, no toman medicamentos para atacar la enfermedad posible que tienen, porque como no tienen un diagnóstico preciso, no pueden tomar ningún medicamento porque quieran tomar un medicamento. Entonces, aquí, con estos pacientes crónicos que estamos en esta pausa gigantesca, ya vamos para 6 meses, yo pienso que deben agarrar las bitácoras que las deben de tener con todas esas citas que se cayeron y empezar a hacer una reprogramación. O sea, aquí yo no quiero nada más quejarme, también quiero ofrecer, porque nosotros hemos discutido a nivel de la federación, qué es lo que se puede hacer. Bueno, empiecen a reagendar esas citas, llamen a los pacientes, si hay bastante personal en este momento que pueden hacer eso y sin hacer ningún riesgo, agarrar un teléfono no tiene riesgo, y conversar con el paciente si está dispuesto a asistir a su cita. Bien. Y el paciente decide, porque habrá pacientes con un miedo exagerado, dicen, no, yo no voy para allá, yo no quiero que me vean los médicos. Nosotros intentamos que los médicos salieran de ahí, y evidentemente eso no va a ser posible. Mira, nosotros desde mayo estamos pidiendo que saquen a los superaespecialistas del complejo, y no ha sido posible. Entonces, si eso no es posible, y el ambiente que tengo es bueno, vamos a elaborar un plan para que esto se reanude. Porque el paciente, su enfermedad no espera. La enfermedad no espera a nadie. Y es un derecho que tenemos, lo dice la Constitución de la República. Bien, Danilo pregunta, para terminar. Buenos días. ¿Usted tiene alguna especie de censo o de estadística o registro de cuántas personas estaríamos hablando? ¿Conocen, tienen idea? Y segundo, ¿hay alguna también dato sobre la cantidad de personas afectadas por lo que usted señaló al principio, que es teniendo alguna enfermedad crónica, están afectados por suspensión laboral o por desempleo? No, nosotros hemos hecho una extrapolación de cifras de acuerdo a las que sí existen del total de desempleados, porque estamos hablando que sí hay 25% de desempleados, y ese es cabeza de familia, y dentro de su cabeza de familia tiene a su mamá como beneficiaria, a su papá como beneficiario, su esposa y sus hijos, porque sabemos que esa es la figura del Seguro Social. El Seguro Social cubría la atención en salud del 85% de la población. 85%, solo el 15% de la población no tenía acceso al Seguro Social. ¿Qué pasa en Panamá? La gente se puede atender en el Hospital del Niño, la gente se puede atender en el Santo Tomás, pero ¿a dónde ustedes creen que va a sacar la medicina? Al Seguro Social. El Seguro Social le entrega medicamentos a todo el que sea asegurado y que se atienda donde sea, incluso si se atiende en la privada. Entonces, ese total del 85%, si tú le puedes restar a eso el 25% de desempleo, imagínate, estamos hablando que un 60% de la población va a ser asegurada y un 40% de la población no va a tener acceso a la salud. No de la forma expedita como lo teníamos hasta ahora. Bueno, gracias a la señora Emma Pinzón por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a la pausa porque al regresar tendremos las consultas que le hemos hecho a la señora Pinzón con funcionarios de la Caja de Seguro Social, a ver qué respuesta nos tienen. Regresamos.
seguimos adelante y los problemas que planteó Emma Pinzón, vamos a tratar de darle respuesta con nuestros invitados, el doctor Gustavo Santamaría, director nacional de prestaciones de salud de la Caja de Seguro Social, y el doctor Liberato Montenegro Barrios, director nacional de salud y seguridad ocupacional de la Caja de Seguro Social. Gracias por estar con nosotros. Comencemos con el tema de precisamente los tratamientos para los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas que evidentemente van a quedar desempleados, no van a poder seguir pagando seguro social y estos tratamientos son costosísimos y hay que hacerlos en el momento indicado porque si no, no tiene ningún efecto. Bienvenido. ¿Cuál de los dos contesta? Bueno, buenas tardes. Buenos días, Álvaro. Sí, con mucho gusto. Mira, en efecto, los tratamientos para todas estas enfermedades son bastante costosos y la Caja de Seguro Social se los da a sus asegurados y dependientes como lo establece la ley. Nosotros hemos tenido durante años, ¿verdad?, la responsabilidad de dar y llevar estos tratamientos a nuestros pacientes. Hay una situación particular con lo que exponía la señora Emma con respecto a aquellos que se han quedado sin empleo y que dejaron de ser cotizantes activos. Es importante para nosotros, ¿verdad?, que primero, la Caja de Seguro Social ha extendido la utilización de la ficha hasta el mes de octubre. Lo hemos hecho gradualmente, así comenzamos primero a marzo, después a mayo, a julio y ahora se extendió hasta octubre y no se descarta la posibilidad de extenderlo hasta fin de año, pero se ha ido haciendo de manera gradual de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Esto le ha permitido a los pacientes que puedan seguir adquiriendo sus medicamentos a través de las farmacias de nuestras policlínicas y unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social. ¿Qué ocurre con aquel paciente que está en la ciudad capital y que deja de ser un cotizante activo, ya no va a tener ficha, ya dejó y sale del sistema? Obviamente en las farmacias de la Caja de Seguro Social es difícil adquirir el medicamento porque ahí se te comprueba el derecho como lo establece la ley. Pero en el interior del país, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud mantienen un convenio que se llama Convenio de Separación y Compensación de Costos, mediante el cual se atiende a la población panameña, llámese asegurados y no asegurados del país, pero eso es en el interior del país. Entonces, allá nosotros le damos atención a los asegurados. Acá, en la ciudad capital, las cosas cambian. Solamente tenemos una unidad ejecutora que atiende asegurados y no asegurados y el Hospital de la 24 de diciembre o Irma de Lourdes Sanetato. Allí nosotros atendemos asegurados y no asegurados y tenemos un convenio diferente con el Ministerio de Salud para la atención de estos pacientes. El asunto es aquellos que se han quedado sin la prestación, sin el seguro social, entonces donde nosotros tendríamos que, ellos tendrían que acudir a las instalaciones del Ministerio de Salud, quien tienen que hacerle frente a los pacientes que son no asegurados, como ellos lo han venido haciendo hasta ahora. Sí, importante que esto se haga o que el ministro y el director del seguro busquen los mecanismos para ver cómo se resuelve este tema, porque es bien delicado. Por otro lado, doctor Liberato Montenegro, también se habla de riesgos profesionales producto del COVID. ¿Tiene algo que ver esto? Y por otro también que no te cubre los 18 días si te da COVID el Seguro Social. Hábleme de eso, doctor. Bueno, el primer tema de lo que es de riesgo, nosotros nos basamos a lo que es la ley, ¿no?, que es el decreto de gabinete número 68 del 31 de marzo de 1970, que tiene que ver con los riesgos profesionales y el que nos rige, y nos ceñimos a eso igual que al decreto 210 de las incapacidades. En ese caso, las enfermedades profesionales, en lo que corresponde al coronavirus, solamente nos competiría a aquellos que están en la línea de batalla para catalogarlo como una enfermedad profesional. En lo que compete a los 18 días,
Eso todavía está en mesa de discusión. Solamente se ha dicho, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, tienen que llegar a un acuerdo con el Estado y decir si se le va a descontar de los 18 días de los que se le cuenten incapacidad o cómo va a ser. Porque hay dos tipos, ¿no? Hay una incapacidad que es la que entra de los que tienen cuarentena preventiva. Eso no lleva incapacidad porque no tienen un diagnóstico. Y entonces si nos vamos a lo que la ley nos permite, sería en el decreto 210 de incapacidades, en que tiene que haber un expediente, tiene que haber síntomas y el médico emite la incapacidad. Para poder ser descontado no se ha llegado a un acuerdo común entre el Estado, Mitradel, y yo creo que tienen que reunirse y creo que están en ese camino para tratar de llegar a una solución, porque es algo nuevo y que tenemos que tratar de solucionar como país. Imagínate, o sea que si un trabajador se incapacita por el COVID, que son mínimo 15 días, la gente está pensando que puede entrar en el tema de los 18 días que anualmente tiene un trabajador de incapacidad. Y otros dicen que no entra en el tema de la incapacidad de los 18 días. Adicional, lo que se está planteando, que cuando un familiar cercano tuyo con el que convives o una persona con la que trabajas la ponen en cuarentena, también tiene que ausentarse del trabajo. ¿Y qué pasa aquí con el tema de los 18 días? Tenemos la interrogante entonces, ¿todavía esto no ha sido resuelto, doctor Montenegro Barrios? No, todavía no ha sido resuelto porque no hay tendría que haber un resuelto, un convenio, no sé de qué tipo lo llamarían a nivel legal, para que esto se dé. Porque el que tiene una cuarentena preventiva, y como usted bien lo dijo, ese no tiene derecho a incapacidad, una certificación que da el Ministerio de Salud. Y eso lo lleva la empresa y la empresa es la que toma en cuenta esta situación. Hay empresas que de repente han utilizado mecanismos para que esto sea a beneficio del trabajador, pero esto tiene que ser de parte y parte, porque entonces o paga la empresa o paga el trabajador, pero tiene que haber un equilibrio para poder que se dé a buen término. Mira. Álvaro, ¿me permites? Sí, cómo no, adelante. Mira, este es un tema muy delicado. Nosotros como funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley expresamente nos señala. Claro. Primero, y la ley establece que para que haya una incapacidad tiene que haber un diagnóstico. Los pacientes COVID positivos tienen un diagnóstico. El diagnóstico es la enfermedad por COVID, que incluso ya tiene una codificación. El problema no son ellos, el problema son aquellos a quienes se les envía a una cuarentena y que no tienen diagnóstico y que al final salen negativos. Ni siquiera tuvieron un diagnóstico y se les sacó de su área laboral y tienen 14, 15 días fuera de su área de trabajo, no tienen un diagnóstico, yo no le puedo emitir una incapacidad. Entonces, ante eso nosotros expusimos esta situación. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. Esta es una situación de salud pública nacional en donde todas las partes, esto es un asunto de país en el que todas las partes tienen que involucrarse. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que llegar a un acuerdo. Gobierno, Seguro Social, como decía el doctor Montenegro, los empleadores y el empleado, porque al final tiene que ver quién asume la responsabilidad del pago de ese tiempo que el empleado estuvo fuera de su área laboral, que no prestó servicios como trabajador, pero que tampoco estaba porque era su voluntad no asistir al trabajo, sino porque hubo una condición en la que se le dijo, usted no puede estar dentro de la empresa porque está en una cuarentena. Entonces, tenemos esa disyuntiva y estamos esperando que el gobierno nacional pues dé una manifestación a través del Ministerio de Salud o de quien esté a su alcance para que nosotros podamos saber qué vamos a hacer con esos pacientes. Pero esto nos impacta porque el paciente acude a las instalaciones del Seguro Social en busca de una respuesta que nosotros no podemos dar porque la ley no nos lo permite. Ok, bien.
Vamos rápido con estos temas porque el tiempo es nuestro principal enemigo. El tema de los exámenes que quedaron pendientes de muchas personas, muchos asegurados. El tema de las cirugías electivas que quedaron pendientes de muchos asegurados. Cuando comenzó todo esto, hace casi 6 meses, el tema de las citas médicas de muchos asegurados que quedaron pendientes también. ¿Cómo se va a resolver esto? También lo de las biopsias que quedaron pendientes. Ok, mira, te explico. Nosotros a través del nos regimos por lo que el regente de la salud nos dice. El decreto 354 es el que establece cuándo nosotros podemos abrir un servicio. El 25 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud cierra las consultas externas y las cirugías electivas en el país. A partir de ese momento nosotros tuvimos que cerrar todo y esperamos respuesta del Ministerio de Salud para poder abrir las consultas externas. Estas las empezamos a abrir en el mes de julio. En el mes de julio, cuando nos emitieron una autorización para abrir aquellas enfermedades crónicas que se habían quedado sin su cita. Empezamos nosotros a hacer una reestructuración de todas las áreas porque los pacientes no querían acudir a hacer su cita en los hospitales y sobre todo en el complejo porque es un hospital que atiende a los pacientes con COVID y es lógico. Entonces sacamos las especialidades del complejo y las estamos dando en las policlínicas de la periferia en el área metropolitana. Aquí empezamos con especialidades muy puntuales que eran las que nos permitieron a través del decreto 354 con una resolución que emite el Ministerio de Salud que nosotros abriéramos y es lo que nosotros llamamos la primera fase de atención de los pacientes crónicos, aquellos que se quedaron sin su cita. Hasta este momento nosotros estamos atendiendo a través del 199 extensión 2 todas las citas que de los pacientes crónicos de estas especialidades. Pero también se quedaron pendientes cirugías electivas. Y nosotros hasta este momento no tenemos autorización por el Ministerio de Salud para abrir las cirugías electivas. Por eso, esos no se han abierto. Los quirófanos siguen solo atendiendo y operándose casos de urgencias. Dentro de eso, ahí están biopsias, que son procedimientos electivos ambulatorios. Eso tampoco lo podemos hacer hasta que no tengamos la regulación. Hay algunas cosas que se han hecho un poquito más, que son electivas en hospital muy puntual, como es el Hospital Susana Young, que hemos tratado de mantenerlo como un hospital no COVID, y ahí se están haciendo ciertos casos, pero no tenemos autorización del regente de la salud hasta que él no emita, ¿verdad?, la resolución que nosotros podemos abrir las cirugías electivas. Bien, Danilo. Buenos días, doctor. Doctor, quiero regresar a la primera pregunta que hizo Álvaro. Si la respuesta del Seguro Social con los pacientes que tienen enfermedades crónicas es que vayan o acudan a las instalaciones del Ministerio de Salud, es tal, eso implicaría que ellos prácticamente no tendrían posibilidad de más atención porque por un lado se nos ha dicho justo antes de que ustedes intervinieran, que hay dolencias para las cuales solamente el MINSA tiene aquí en el área metropolitana a 2 especialistas. Me refiero a la del caso de pacientes de artritis reumatoide. Y segundo, aunque existiesen especialistas, ¿cómo hace un paciente que está siendo atendido durante años en el Ministerio de Salud y luego se tiene que ir a atender con otro, pero tiene que iniciar la tramitación de cargar con su expediente, por ejemplo? Porque el nuevo médico que lo va a atender necesita ver su historial, necesita ver una serie de cosas. ¿Cómo entramos a resolver el problema ya de la burocracia que en Panamá es igual de terrible que la pandemia? Bueno, hasta este momento la Caja de Seguro Social está atendiendo a todos los pacientes de reuma y de enfermedad que hasta ahora estábamos atendiendo. O sea, nosotros no hemos mandado a nadie al Ministerio de Salud y hemos hecho extensión de la ficha hasta octubre y como se lo dije, esto se está analizando. Cuando llega el mes de septiembre nosotros evaluamos y muy probablemente se haga extensión de la ficha hasta final de año, pero se ha ido haciendo de forma gradual de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Entonces, no es que estos pacientes
queden en este momento o que estén en este momento desprotegidos por la atención de la seguridad social. En el caso de una persona que pierda totalmente el derecho y que tenga que ir para allá, ponte que nosotros no podamos atenderlo, que no haya llegado a algún acuerdo, cosa que en este momento no es, entonces, según lo que me acabas de preguntar, nosotros haríamos lo que es un resumen clínico para que se atienda a través de la especialidad per se en los hospitales o las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. Pero hasta este momento nosotros seguimos atendiendo a los pacientes con una ficha extendida. Ok, la situación es bastante compleja. Mucha gente que quizás tenga algo de recurso pudiera pensar en pagar un seguro o seguir pagando el seguro, a pesar de que quedó sin empleo, para poder tener acceso a atención en la caja de seguro social. ¿Eso se puede hacer? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay lo que se llama seguro voluntario. Eso también lo contempla la ley y hay muchos pacientes que se mantienen de esa manera. Se paga un seguro voluntario y paga directo al programa de enfermedad y maternidad, que es el que abarca la atención de salud de los asegurados y sus dependientes. Entonces, eso es algo que lo contempla la ley. Sí se puede hacer. El tema de las mujeres embarazadas. En este periodo he recibido denuncias de que eso está atrasado, que no se les está pagando, que ya hasta dieron a luz y no han recibido ni un centavo. ¿Cómo por la licencia maternidad? ¿Cuál de los dos me puede hablar de esto? Bueno, mira, en base a lo que nos acaba de decir, hay muchas situaciones y hay situaciones muy complejas. Acuérdate que el programa de maternidad, lo que cubre a la mujer en estado de embarazo y mediante el cual se le paga su licencia, se hace a través de un certificado. ¿Qué ocurre? Muchos de ellos han tenido, sí, cierto grado de dificultad en el momento de presentar los comprobantes, porque al principio hubo un problema en la atención precisamente. Una de las atenciones que nosotros por eso no pudimos, ni aunque hubo un decreto que nos obligaba a cerrar las consultas externas, es precisamente la atención de la mujer en estado de embarazo. Porque aquella mujer en estado de embarazo, para poder obtener su licencia de maternidad, tiene que acudir con una serie de requisitos, dentro de los cuales está la consulta de ese embarazo, el que el médico ginecólogo le extienda el certificado en el que se establezca cuál es la fecha del embarazo que tiene, para que nosotros sepamos cuándo empieza la licencia. En eso un poco de problemas, y ahí por eso se está tratando de regularizar lo más antes posible para que toda aquella que tenga esta situación pueda cobrar lo antes posible su licencia. Pero sí hubo problemas al principio porque, ya te digo, las consultas se cerraron o mucha gente no acudía por el temor de enfrentarse con el COVID dentro de las instalaciones de salud, y tuvimos una serie de percances. Pero y en parte eso es por lo que nosotros sacamos el servicio de ginecobstetricia del complejo y lo mandamos a la 24 para que las pacientes pudiesen acudir con el menor riesgo y que no tuvieran miedo a acudir a las instalaciones, a atenderse su embarazo, para que se le pudiera extender todos los papeles que necesita para el trámite de su hijo. Oiga, muchas gracias a ambos por su tiempo. Gustavo Santa María y Liberato Montenegro Barrios, por acompañarnos en el día de hoy. Vámonos entonces, señoras y señores, se acabó Debate Abierto Dominical. Espero que el programa haya sido de su más completo agrado. Gracias, Danilo, y que pasen un excelente domingo. A cuidarse, hoy es día de cuarentena total y mañana a echar para adelante para hacer de este un mejor país.